El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Hernández y estas son las noticias más importantes de este jueves 7 de octubre. Lamentablemente, la violencia y especialmente los atracos, la inseguridad en varias regiones del país vuelven a ser noticia en Colombia. En las últimas horas, un joven de 28 años que acampaba en un sendero cerca del Cerro de Monserrate recibió 3 disparos de delincuentes que llegaron a robarlo a él y a su compañero de camping. Sobre este caso habló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Jorge Eliezer Camacho. Ante la Fiscalía, la investigación que da cuenta de este homicidio. Tenemos algunos elementos materiales iniciales, como es la declaración del acompañante y otras precisamente que estamos fortaleciendo para poder esclarecer y dar con los responsables de este asesinato. Se suma este hecho al episodio de Alejandro Cardoso, el joven que a sus 25 años fue atacado por extranjeros, por jóvenes venezolanos en la calle 26 con avenida Boyacá, en los túneles de la ciclovía, por robarle la bicicleta. Un crimen que ocurrió a pesar de las súplicas de su hermano que presenció el crimen. Y a mí me apuntó con un arma, me dijo que si me movía me mataba. Mientras que mi hermano se levantó, se fue hacia atrás y el man comenzó a apuñalar a mi hermano. Mi hermano dijo que ya no más, que se comenzó a alejar, pero no, el man ahí y me lo mató. Le pegó tres en el pecho. Por estos casos, la policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para encontrar a los responsables, pero les decía, no solamente pasa en Bogotá, también en el Valle del Cauca se presentó un caso en la vía entre Yumbo y el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Allí fue asesinado un hombre de 35 años por robarle la bicicleta. Allí delincuentes le dispararon incluso frente a su esposa que lo estaba acompañando en esta actividad deportiva. Le pedimos rotundamente a la gobernadora, a los entes, a las autoridades, de verdad que le coloquemos el ojo a lo que nos está pasando, porque es muy triste que por querer hacer deporte sanamente seamos atropellados por estos bandidos, delincuentes. No sabemos si es una red, no sabemos si es que no les gusta y quieren atacar solo a los deportistas, pero nos volvimos un blanco en este momento de la delincuencia. Medicina Legal avanza en los procesos para identificar a la víctima cuya cabeza apareció en un costal en Tuluá. Este es el tercer hallazgo similar que se presenta este año en ese municipio del Valle del Cauca. La calificadora Moody's fue la única que decidió mantener el grado de inversión para Colombia e inclusive subir la perspectiva de negativa a estable hacia futuro, premiando, según dice el gobierno, la capacidad de las instituciones de construir consensos y los buenos resultados en la reactivación económica. Lo explica el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Institucionalidad de Colombia, esa capacidad que hemos tenido para construir consensos e implementar políticas macroprudentes, especialmente y además efectivas de cara a la pandemia. También la capacidad que hemos tenido para aprobar medidas fiscales en la Ley de Inversión Social para estabilizar la deuda pública. La otra buena noticia para la economía llegó de la mano del Banco Mundial, que decidió aumentar la previsión de crecimiento económico para Colombia este año del 5,9% que preveía a mitad de este 2021 al 7,7%. Todo esto por cuenta de los buenos resultados que se han visto hasta ahora por cuenta de la reactivación. A propósito, el Ministerio de Salud dice que Bogotá y otras 7 ciudades están en capacidad de flexibilizar medidas de cara a lo que podrían ser las reactivaciones económicas. Por ejemplo, en Medellín y en Bucaramanga ya hubo un aumento al 75% en los aforos para eventos masivos precisamente con ese objetivo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. Más de un 55% de población vacunada con una dosis sobre población total, pero si hablamos sobre la población de mayores de 12 años, probablemente estemos alrededor del 74-75%. Y en la medida que va a ser estos 2 meses, estaremos cumpliendo seguramente, si todo funciona, la cobertura del 70% para el mes de diciembre. A propósito del tema del COVID-19, la aplicación y el agendamiento para las terceras dosis de la vacuna en Colombia empezó hace menos de una semana. Ya aproximadamente 4.000 personas se han puesto ese refuerzo, pero ya aparecieron algunos casos de posible fraude. Hay delincuentes intentando robar información de los ciudadanos, haciendo llamadas a su nombre para supuestamente agendar las citas de inmunización. La alerta la lanzó el presidente de ASEMI, Gustavo Morales.
Si ustedes ven que alguien haciéndose pasar por EPS los contacta y les pide información y les habla de códigos y les pide que manden códigos, eso huele a fraude. Entonces, no se dejen engañar. ¿Cuándo será la EPS legítima? Cuando simplemente les llega el mensaje y les dice: los citamos, señor tal, para la vacunación mañana a tal hora en tal sitio. Eso es así como funciona. Si les empiezan a pedir información adicional, eso huele feo, no caigan en la trampa. Mañana se darían los primeros avances para la reapertura de los pasos fronterizos en los puentes internacionales de Cúcuta, de acuerdo con Freddy Bernal, que es el representante del chavismo para temas de la frontera. El presidente Nicolás Maduro lanzó una particular invitación a los empresarios colombianos para que inviertan en Venezuela. Colombianos y colombianas, venid a mí, venid a nosotros, vosotros venid a nosotros con vuestras inversiones, vengan con sus inversiones. Estamos nosotros con 2.200 kilómetros de frontera, tan fácil que venga cualquier inversionista colombiano a producir en la tierra venezolana, a vendernos sus productos, a intercambiar productos, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno colombiano sigue viendo con desconfianza este proceso que avanza de reapertura fronteriza, que todavía no se ha materializado, no se ha concretado. El presidente Iván Duque anunció en las últimas horas un contingente de 14.000 hombres que estarán pendientes en la frontera de todo lo que tiene que ver con la seguridad, y evidentemente este paso fronterizo pues también se convierte en una excusa. Además, habla el presidente Iván Duque de las supuestas alianzas que habría entre el régimen de Maduro y los grupos traficantes de drogas. Y por supuesto, requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional. Hoy más que nunca Colombia defiende su institucionalidad, su legalidad, su justicia y el imperio de la ley. Pero acompañamos ese propósito también con una agenda social incuestionable. La última vez que Colombia y Venezuela hablaron de negocios fue en el año 2010, imagínense ustedes, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, en ese momento para acordar el pago de $800 millones que adeudaba Venezuela a empresarios colombianos, y muchos de esos empresarios se quedaron esperando. Julio Borges y Juan Guaidó estuvieron como representantes de Venezuela en la conmemoración de los 200 años de la primera constitución en Cúcuta. Conmemorando la Gran Colombia también asistieron de forma virtual representantes de los gobiernos de Panamá y Ecuador. Los magistrados de la Corte Constitucional reconocieron que la violencia ha sido históricamente un obstáculo para la Carta Magna. Por eso pidió luchar por establecer la paz. A propósito, aprovechó este evento el presidente Iván Duque para anunciar el decreto que pretende evitar que los victimarios se aprovechen de las 16 curules que fueron creadas en el Congreso para las víctimas del conflicto. Anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas, con todas las salvaguardas, con todas las protecciones, y para que ellos puedan tener su presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos. La conferencia episcopal invitó a Marta Liria Sepúlveda a reflexionar sobre la decisión de acudir a la eutanasia el próximo domingo, a pesar de que no tiene una enfermedad terminal y de ser abiertamente católica. Dice la Iglesia que el suicidio asistido no va en concordancia con la dignidad humana y considera que la muerte no es la respuesta al dolor, que al final puede tener un sentido trascendente. La Fiscalía le va a imputar cargos a la inhabilitada patrullera trans Andrea Cortés por haberse robado una crema para la cara, que fue la razón por la cual la institución decidió destituirla. El 21 de octubre será el debate de control político en la Cámara de Representantes a los funcionarios del gobierno que aparecen en el listado de los Pandora Papers. Entre ellos, recordemos, aparece la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el director de la DIAN, Lisandro Junco. El viernes se sabrá si Emilio Tapia es trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá o si se autoriza su permanencia en una prisión de Barranquilla, como pidió su abogado en las últimas horas, a cambio de colaborar con la justicia y delatar a sus cómplices. La Procuraduría pidió que el caso de Enrique Vives, que es este empresario que atropelló y mató a 6 personas en Santa Marta, sea trasladado a Bogotá para que se garantice la agilidad en el proceso y se supla la falta de recursos que tienen los fiscales en Santa Marta para avanzar en esta investigación. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, retó a Gustavo Petro a que entregue una sola prueba de que dejó la licitación del
metro subterráneo lista, como lo ha venido diciendo en los últimos años. A cambio, ofrece retirarse de la política. Peñalosa insiste en que el proceso ni siquiera tenía el visto bueno de planeación nacional. En el mundo, tan solo 70 días después de su posesión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, cambió todo su gabinete, en lo que se ha interpretado como un giro de la extrema izquierda a una tendencia más moderada. 20 muertos y decenas de heridos es el resultado que dejó esta madrugada un terremoto de 5,9 grados en Pakistán. El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah obtuvo el Premio Nobel de Literatura, que fue entregado esta madrugada por la Academia, por sus retratos intransigentes y apasionados de los efectos del colonialismo. En deportes, por supuesto, la noticia tiene que ver con la selección Colombia, que hoy enfrenta a Uruguay en Montevideo. El técnico Reinaldo Rueda decidió no llamar a ningún reemplazo para Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano que se lesionó justo antes de esta triple fecha de eliminatorias, y además entregó su análisis del partido. Creo que es muy clara, ¿no?, el análisis que usted hace de la asignatura que tenemos pendiente, no solamente Reinaldo Rueda, sino el fútbol colombiano. Y es la gran motivación que tenemos para este juego y el deseo de hacer un buen juego que nos permita, creo que, marcar la diferencia, y eso se marca cuando se logren anotar goles. Marcar la diferencia no solamente, creo que Colombia siempre ha hecho muy buenos juegos acá, ha jugado muy bien al fútbol, ha faltado finalizar, concretar, y creo que por ahí pasa la gran diferencia o la solución a dar ese paso y ese golpe de autoridad de ganar ante un rival como ha sido siempre Uruguay. Por su parte, la selección de Uruguay podría no tener necesariamente en la titular a Edinson Cavani, que es uno de los históricos goleadores del seleccionado uruguayo. Escuchamos al técnico de la selección uruguaya hablando sobre la lectura que le da el partido frente a Colombia. Enfrentamos a un buen equipo dirigido por un entrenador de muchísima experiencia internacional en Sudamérica, ha trabajado a nivel de selecciones en varios países y ha hecho las cosas bien. Nos fijamos mucho en los antecedentes que hemos tenido últimamente de enfrentar a este equipo. El partido de Barranquilla, que fue en la primera rueda de la eliminatoria, ya pasó a la historia, porque inclusive no se puede relacionar totalmente con esta Colombia, ¿no?, porque hay otro cuerpo técnico. Pero sí el partido que salió 0-0 en la Copa América, y bueno, y que dejó cosas. Recuerde que puede ampliar todas estas noticias en blurradio.com. Escucha este y todos los programas de Blue Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.